Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. La temperatura ha subido mucho por estos días. A nivel mundial ya se siente el tránsito de la primavera hacia el verano y en Barranquilla la humedad sumada a la lluvia hace que el calor cada vez sea más intenso. Lo mismo está ocurriendo a nivel político, social y económico. Estos vaivenes ante la ausencia de la brisa requieren un análisis sobre cómo nos comportamos y hoy vamos a tocar un tema esencial: el impacto de la cultura en el individuo y la sociedad. En esta primera parte del programa estaremos analizando cuál es la importancia que tiene una política cultural para una sociedad y por qué nuestro país todavía no tiene clara una política de Estado que potencie el talento y el talante de nuestros artistas, de nuestros creadores a escala nacional. Las secretarías de cultura en los departamentos, en las alcaldías, en los distritos, también tienen grandes retos. La cultura es entendida como conducta, como comportamiento. Cualquier cosa convierte a la persona en alguien culto. ¿Por qué se utilizan tantas acepciones para referirse a cultura? Cuando hablamos de cultura ciudadana, ¿qué decimos? Cuando hablamos de cultura musical, ¿a qué nos referimos? ¿Está asociado el arte con la cultura? Hoy tenemos un termómetro muy especial con invitados de lujo. En los estudios de CTV Barranquilla se encuentra con nosotros el maestro Martín Madera. Martín Madera es músico de conservatorio, creador, productor musical, reconocido cantautor, ganador de premios Grammys, ha sido destacado como uno de los principales productores colombianos de nuestro tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el termómetro, Martín Madera. Muchas gracias a ti, Julio, por la invitación y pues, por compartir también con grandes señores acá de la política nacional, de la política local y bueno, gente que está inquieta por nuestro quehacer. Gracias a ti por traerme aquí y bueno, saludo a toda la gente. Muchísimas gracias a usted por estar con nosotros, maestro Martín Madera. Se encuentra en los estudios de CTV el doctor Raimundo Marenco. Raimundo Marenco es abogado, especialista, con una amplia trayectoria en el ejercicio profesional y en la vida pública que lo erigen como un líder social muy importante en el departamento del Atlántico. Nos va a ayudar a ilustrar sobre este tema de la política enfocada a la cultura y también a analizar el acontecer nacional, regional y local. Doctor Raimundo Marenco, muchas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Muy buenas, Julio, muy amable por la invitación y igualmente complacido estar compartiendo todo este panel para pues tratar todos estos temas y sustancialmente con la presencia de Martín Madera, del doctor Rigael Romero y bueno, ahí estaremos prestos a avanzar en todas estas discusiones y en esta conversación. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor Raimundo Marenco. Rigael Romero se encuentra en los estudios de CTV Barranquilla, economista, especialista, magíster, empresario y líder social. Muchas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Bueno, muchas gracias, Julio, por la invitación a este espacio de debate. Y aquí muy complacido de estar junto al doctor Marenco y al maestro Martín Madera. Muchas gracias y esperemos tener una buena tertulia.
Sin duda. Faltó decir algo muy importante. Es que hoy nos acompañan en el set dos candidatos o precandidatos, uno a la alcaldía del distrito de Barranquilla, el doctor Rigail Romero, y el doctor Raimundo Marenco, candidato a la gobernación del Atlántico. Más adelante vamos a hablar de su propuesta para la cultura ciudadana, que tanta falta le hace no solo a la ciudad de Barranquilla y al departamento, sino al país y al mundo. Maestro Martín Madera, sin avanzar en un tema tan profundo como es la cultura vista social, antropológica y académicamente, ¿cómo se pueden distinguir desde su óptica los patrones culturales y la cultura popular? Pero mira, ya empezamos con eso. Empezamos con la cultura popular. Otra acepción. Y la cultura parece como un sancocho, ¿no? Parece un trifásico, una cosa así toda extraña, donde cada uno habla de la cultura de la muerte, de la cultura popular. Yo pienso que si vamos a hablar de una cultura real, que promulgue el entendimiento, el pensamiento, el conocimiento, tenemos que hablar desde allá, desde el cultus, la cultura. Además, ¿de dónde viene la cultura? ¿Qué es lo que es cultura? Las barbaries se llaman cultura, según nuestro enfoque. Entonces, creamos la cultura del todo. Entonces, todo es cultura. Y, de hecho, si todo se nos convierte en una cultura, resulta que cuando todo se te convierte en una cultura, se te convierte en un quehacer que se puede copiar. ¿Cierto? Así se llaman. Entonces, tú ves en la prensa que todo, es que en la cultura de la muerte, la cultura del asesinato, la cultura de la droga, la cultura de la no sé qué, la cultura, ¿cuál cultura? Entonces, ese todo precisamente es no decir nada. No estamos, cuando hablamos de cultura en Colombia, no estamos diciendo absolutamente nada. No estamos diciendo absolutamente nada cuando hablamos de cultura en Colombia. La importancia de la política cultural trasciende del escenario público y privado a las comunidades y a la vida personal. ¿Qué se entiende hoy por ser culto? ¿Quién es una persona culta? En la antigüedad se creía que ser culto era saber leer y escribir. Quienes leían y escribían tenían un nivel de cultura muy por encima de la media. Todavía en nuestro país no se ha erradicado completamente el analfabetismo. Sí, se ha llevado a niveles muy bajos, pero todavía existe analfabetismo, sobre todo en las zonas rurales y en algunas zonas de las capitales y los municipios. La política entonces cultural va mucho más allá de esa cultura popular. Doctor Raimundo Marenco, hemos recibido recientemente un boletín del Pacto Histórico en el cual se anunciaba que usted es candidato de ADA a la gobernación del Atlántico. Y la pregunta obligada, hoy viernes cultural, que es lo que estamos intentando rescatar en el termómetro, esos viernes de cultura, que la cultura no está asociada solo al alcohol y al consumo de sustancias psicoactivas, la cultura es mucho más que eso. ¿Cuál es su visión en su aspiración a la gobernación de una agenda cultural para el departamento del Atlántico? Bueno, indudablemente que todo debe obedecer a una política pública y aunado a ello, como lo comentábamos hace poco, a un presupuesto que realmente pueda desarrollar lo que nosotros entendemos por cultura, que son aspectos y son aristas muy distantes en la concepción que cada quien tenga alrededor de un comportamiento cultural. Y algo importante que has mencionado, Julio, hablas de analfabetismo y asociamos analfabetismo con ignorancia. Y fíjese qué paradójico es que cuando a Bob Dylan le dan un premio Nobel, estamos hablando de literatura, que Leandro Díaz es un literato y que Juan Pablo Valencia es un literato y no sabían leer ni escribir. Entonces, ¿cómo concebimos nosotros que en efecto
La cultura puede circunscribirse a un conocimiento, cuando es el comportamiento de un pueblo, es la fibra esencial natural de un individuo hacia una sociedad. Entonces, ¿qué está haciendo el Estado en cuanto a las políticas culturales? Incluso nos abandonamos de los medios de comunicación que contraen o comportan una responsabilidad social y son medios a través de los cuales se está impregnando de procesos de deculturización o de transculturización aunado a los medios tecnológicos. Entonces es una situación muy compleja, muy difícil, pero indudablemente hay que abordarla con conocimiento, y el conocimiento no lo tenemos los políticos, el conocimiento lo tienen los hacedores culturales. Mire por dónde va el Carnaval de Barranquilla, qué comportamiento cultural hay. Pues eso hay que reflexionar para verdaderamente uno poder diseñar una política pública cultural. Una política pública cultural que vaya más allá de conceptos, de definiciones, de élites y de estratos. La cultura debe ser para todos. No deja de sorprender y vamos a insistir siempre aquí en el termómetro hasta que veamos las puertas del Teatro Amira de la Rosa abiertas, no con un cartel que diga en recuperación. Y pues tocará ir a ver cantantes, artistas y obras en la calle y frente al teatro si es necesario, pero ya lleva muchísimo tiempo una ciudad que carece de una orquesta sinfónica, ni hablar de una filarmónica, una ciudad que tiene muy poco estímulo para el talento más allá del carnaval, y celebramos que a los creadores se les tenga en cuenta del carnaval, a pesar de que se quejan todavía de exclusiones, y no vamos a tocar ese tema hoy porque ya lo hemos hablado, pero la política cultural demuestra el nivel de una sociedad. Ninguna sociedad se ha desarrollado o avanzado sin una política clara de enfoque hacia la cultura, el rescate de los principios y las tradiciones. Doctor Rigail Romero, como aspirante a la alcaldía de Barranquilla, ¿cómo ve la cultura en la ciudad y cuál sería su iniciativa y su visión para mejorar este estado del arte? Julio, mira, primero, antes de responderte la pregunta, quiero darle todo el reconocimiento al maestro Martín Madera por su trabajo, pero sobre todo porque antes de empezar el programa estuvimos hablando de 2 o 3 cositas que realmente enriquecen los programas. Es más, yo creo que tú debes empezar a grabar desde que la gente empieza a llegar aquí, porque antes que empiecen los programas se hacen unos debates muy interesantes. Y entiendo la concepción filosófica de lo que acaba de exponer el maestro con la definición general de la cultura. Yo obviamente no soy experto en temas culturales, pero como economista sí tengo la capacidad de hacer el análisis de lo que puede representar la cultura desde el punto de vista filosófico para una ciudad como Barranquilla. Miren, nos venimos quejando del tema de la delincuencia, las extorsiones y el crimen. Nos venimos quejando y les quiero decir que transversal a combatir las bandas criminales, uno de los pilares que vamos a utilizar para derrotar a las bandas criminales es la cultura. ¿Sabe por qué? Porque así como he dicho que el deporte lo vamos a industrializar desde el punto de vista público con la primera liga distrital de deportes profesionales, una liga pública pero profesional, paralelamente como segundo pilar vamos a generar que la cultura sea una industria. ¿Ya? Yo estoy de acuerdo con el maestro. Aquí tenemos que acabar el tema de los paquetes de estímulos como para taparle la boca a la gente, hermano. Entonces le dan 2, 3, 4 millones de pesos y no se dice, ni se hace absolutamente nada, ni se construye absolutamente nada. Pero si conseguimos la cultura como una industria que genere recursos y que vaya transversal al turismo, aquí podemos generar un incremento en el empleo formal, tanto juvenil como agricultores. Y explico. Aquí nos venimos quejando de que no tenemos el Teatro Amira de la Rosa. Eso es física desidia, ¿cierto? Física desidia, porque como eso no genera
ningún interés, entre comillas. no genera para los políticos absolutamente nada, ¿cierto?, de interés, entonces lo dejamos morir, ¿cierto? Pero nosotros estamos completamente convencidos que si nosotros llegamos a hacer en las 5 localidades de Barranquilla teatros, no muy grandes, pero teatros de 400, 500 o 600 personas, podremos generar fuentes de empleo, porque necesitamos generar también esos eventos permanentes que inviten a la gente a que haga algo distinto, a estar metido en los celulares o estar en una esquina sin hacer nada. O esos padres que llegan los fines de semana y tienen a sus niños y no tienen nada que hacer con los niños. Entonces, vamos a construir esos escenarios, ¿cierto?, bien dotados para generar la industria de la cultura. ¿Y cómo generamos la industria de la cultura? Bueno, necesitamos libretistas para generar las obras de teatro, los musicales, necesitamos músicos, necesitamos artistas, pero también necesitamos las modistas que preparen las vestimentas para esas obras de teatro, y no solamente obras de teatro, musicales, conciertos, ¿cierto? Y todo lo que genere cultura. Por ejemplo, qué bonito es rescatar que tengamos escenarios para escuchar poesía, para escuchar a los cuenteros, ¿cierto? Miren, Barranquilla se está convirtiendo en un epicentro de turismo. Y el turista llega aquí y no tiene absolutamente nada que hacer. Qué bonito es que lleguen los turistas y tengan 5 obras de teatro, ¿cierto?, para niños, para adultos, y puedan ir a consumir, ¿cierto?, pagando una boleta, ¿ya?, un producto. Pero no nos atrevemos a generar de la cultura una industria. Y nosotros, llegando a la alcaldía de Barranquilla, por Martín, espero que también nos acompañe en eso, tenemos que cambiar la concepción y ver a la cultura como un aliado de la industria, así como están los almacenes de cadena, los supermercados, la siderúrgica, etcétera, etcétera. La industria, la cultura también puede convertirse en una industria. Yo, antes que me pregunte, Julio, para que se convierta en un diálogo, sí, ¿no? Me Por supuesto, claro. Y entonces me vaya la idea. Una vez yo estuve tratando de hacer un plan, se me dio por soñar a los presidentes, ¿no? Yo digo, creo que a este país hay que salvarlo de alguna manera. Entonces comencé yo ya a tirarme cachumbe en la cabeza yo solo, en mi computador, a hacer un plan nacional de cultura. Y me encontré con una cosa que no encontraba en el Google, no sé si por ahí, si ahora se encuentra. Cuando empecé a hablar de Producto Interno Bruto, la cultura no aparece. Lo que aparece es la industria cultural. La industria musical Colombia tiene una dicotomía entre industria musical y Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura no sabe cuánto cuesta un disco. Si yo le digo a cualquiera que dirige la cultura en Barranquilla que hacer un disco puede costar $1 millón, te puede decir, ¿y esa vaina por qué? O sea, no dimensionan absolutamente nada. Pero bueno, vamos a dónde está el tema. Usted que es economista, yo no soy, pero me encanta. ¿Entiendes? Por eso empecé por ahí. Te vas al tema otra vez, al presupuesto nacional. Cultura, recreación y deporte, metió todo en un solo bollo. Yo creo que tenemos que lograr aclarar en Colombia que el presupuesto de cultura es de cultura relacionada al arte. La cultura no se puede seguir entendiendo como el todo para un presupuesto. Porque si tú me dices a mí que... Pero ya lo dividieron. Pero no está exacto. No, si está dividido, ya tenemos un Ministerio de Deporte y un Ministerio de Cultura. Sí, pero no está el presupuesto como debe ser. Si vas para salud, salud. Si es para educación, educación. O sea, no está estipulado. Si yo te pregunto hoy, ¿cuánto es el presupuesto nacional de cultura? Porque antes decía, recuerdo yo que decía que los 3 los dividían en 0.50 para cultura y 50% para recreación y deporte. No, pero ya llegamos. Entonces, ¿qué pasa? Que la parte... 800.000 millones para el año 2023 ya. Pero la parte, bueno, entonces quedaba la parte... Es poquito, ¿no? Pero por supuesto, debería haber un gran plan cultural de industrialización, que la gente, entre otras cosas, tenemos un problema. Los artistas creen que el arte no es compatible con la economía. Eso es tenaz. Cuando tú le dices a un artista, a un escritor, ahorita yo estuve en San Marcos precisamente en una cuestión de poesías y no sé qué, todos los poetas, exceptuando una niña de Barranquilla,
defendían el tema de que yo los quería volver unos autómatas de la cultura. Porque es que ellos no entienden que el arte creativo termina cuando termina el poema. Y entonces después, cuando termina el poema, cuando ya lo escribiste, ese poema tiene un valor. Cuando ya pintaste el cuadro está bien, ya la parte onírica, la parte tuya, espiritual, está puesta en el cuadro. Pero si tú eres un bobo, vienes y tú lo regalas, lo vendes en 300,000, por citarlo. Pero dentro de 10 años puede costar $1,000,000. ¿Sí me explico? Entonces, no hemos podido crear ese tipo de cosas donde uno llegue a hacer todo un plan de vocación cultural de los pueblos, los aúne ahí, cuál es la potencia cultural de cada pueblo. Y eso lo convierta en industria, pero además mancomunado. Que tú puedas crear un plan, le decía yo a mi hija ayer precisamente hablando con mi hijo que le gusta el jazz, papi, es que aquí en Colombia hay que crear un plan artístico para ver cuánto produce en el PIB los artistas colombianos. Imagínate que produzcamos, por ejemplo, 100 artistas tipo Carlos Vives. Pues, poniendo un parámetro. Y de ahí, pues, para abajo. Seguramente hay gente menos que produce mucho menos, ¿me entiendes? Pero que podamos medir cuánta es la productividad del arte en Colombia. Sí se podría. Medir la productividad del arte en Colombia nos está invitando a reflexionar el maestro Martín Madera. Existen tantas definiciones de cultura como autores. Las teorías culturales van desde el origen de la agricultura, que es de donde viene, hasta la cultura de hoy. Hasta la cultura de hoy. Y vamos hacia allá, doctor maestro Martín. ¿Qué es lo que distingue? ¿Cómo? Estamos caminando en cáscara de huevo aquí con el maestro Martín. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay que tener mucho cuidado hablando de los conceptos porque no está perdonando nada. No, y eso está bien. Y sube la temperatura en el termómetro. 146 definiciones de cultura han encontrado los historiadores de las ideas. Pareciera que la cultura diera para todo. Pero vamos a trascender en este momento de la cultura entendida como expresión del arte hacia su impacto en la sociedad. ¿Qué es lo que define nuestras tradiciones, nuestros principios, nuestros valores, nuestro comportamiento como grupo humano? Porque más adelante analizaremos lo que está pasando como sociedad. Una sociedad escandalosa, doctor maestro Martín Madera. Quítame el doctor, quédame con maestro. Maestro Martín Madera. ¿Por qué estamos en una sociedad escandalosa? Lo que han hecho. El ruido le conviene a todo el mundo. El caos. Entonces nos inventamos precisamente la cultura como un todo para crear la cultura del caos. Entonces el ruido, el escándalo permite que nadie se desarrolle, permite que no haya una educación seria, y entonces terminas con que la gente que es exigente si es rechazada. La gente que incluso reclama sus derechos desde el punto de vista educativo. El alumno que le reclama al profesor termina peleando con el profesor. O el profesor que le reclama al rector termina peleando con el rector. Una vez un profesor mío, alemán, me dijo, yo estaba angustiado por la universidad y no sé qué, y me dijo, quédate quieto, no jodas más con eso, que aquí lo que hay es un pacto, un acuerdo tácito entre mediocres. Eso nunca se me olvidó. Y cada vez que yo iba avanzando en el tema de la música y no sé qué, me veía cómo la gente era fácil que se pusieran de acuerdo. Pues, entre otras cosas, eso es lapidario, ¿ah? Los mediocres se ponen de acuerdo rapidito. ¿Por qué? Porque es que el que no es mediocre te va a exigir. Llega con las espuelas puestas. ¿Entiendes? Entonces ese man cae mal. En una cultura del caos, en una cultura del ruido, que hemos tratado, ahora ya volvimos al ruido, cultura también. Antes en sonido, tú estudiabas, hasta en primaria le enseñaban a uno que el sonido era cierto tipo de vibración y que el ruido era otra cosa. No, nosotros creamos la cultura del ruido. Y ya hablando de nuestro carnaval, por ejemplo, tenemos el carnaval del ruido. Ya no es el ancestral, lo valioso del carnaval, ¿no? Que entre otras cosas, ahí también hay otro problema de industria cultural. Les envío desde aquí, se lo envío a ustedes, los que tienen danza, los que participan en el Carnaval de Barranquilla.
Es a ustedes a los que les tienen que pagar la actuación. Ustedes son actores del carnaval. Y cuando un actor se mueve bailando hay que pagarle. No hay que ir a pedir limosna. Tienen que cobrar. No hay que pedir limosna. Doctor Raimundo Marenco, la cultura y la sociedad tienen un impacto importante. ¿Cómo cambiar los hábitos de la cultura política en nuestros días, desde su perspectiva? ¿Qué importancia le da al valor y a las tradiciones? Cultura política alrededor de la viveza, alrededor de la trampa, alrededor de la mentira, alrededor del engaño y alrededor de propuestas inalcanzables, jugando con las expectativas de la gente, jugando con los sentimientos, jugando incluso con la historia de un pueblo, diluyéndolo de tal manera que nosotros, como lo decía Martín, incluso hasta perdemos la capacidad de crítica. Por eso digo yo, el componente cultural obedece a una política pública, sobre todo dentro de un país tan diverso como el nuestro, en donde en cada región hay tantas subculturas como habitantes. Entonces, ¿cómo nosotros compaginamos eso? ¿Y qué es lo que nos han vendido? ¿Qué es lo que hacen los medios de comunicación? Tergiversar nuestra verdadera identidad cultural. ¿Con qué propósito? Para involucrarnos, entre comillas, en una cultura de la chabacanería, de la agresividad, que ya es el punto negativo de la cultura, porque las manifestaciones culturales tienen un punto positivo y tienen un aspecto negativo. Doctor, en la barbarie de la chabacanería. Correcto. En la cultura chabacanería. Correcto, en la barbarie, en la barbarie de la chabacanería. Entonces, ¿qué nos han enseñado a nosotros? No, que nuestra cultura es la del escándalo, la que llega el fin de semana, la del ron, la de la familia, abandonada porque preferimos simple y llanamente darle rienda suelta a nuestros impulsos primarios y ni siquiera nos estructuramos como individuos ni como sociedad. Entonces, ¿cómo podemos construir un presupuesto alrededor de la cultura si ni siquiera conocemos cuál es nuestra identidad cultural? ¿Hacia dónde vamos a orientar ese presupuesto? Incluso yo encuentro algo muy valioso por parte del presidente Petro, por ejemplo, en las manifestaciones musicales, para fortalecer nuestro patrimonio cultural y nuestra identidad cultural, debemos remitirnos a las bases de la música. ¿En dónde están las bases de la música? Pues en sus orígenes. Y todo eso se traspola y se conjuga con nuestras propias identidades y con nuestras propias manifestaciones. Pero en tanto exista esa inducción a que la chabacanería es nuestra identidad, hasta que no reconozcamos que la labor paulatina, gradual, sistemática de los medios de comunicación es tergiversar, y me refiero no a los medios de comunicación como concepto general, sino a través precisamente de esos programas musicales en donde efectivamente tergiversan todos esos comportamientos. ¿Y qué nos están enseñando? Hombre, que esa es nuestra verdadera identidad, y no es cierto, porque efectivamente el propósito de ellos es mantener a una sociedad dormida, a una sociedad que no despierte, a una sociedad que no reclame, con el propósito de someterla gradualmente a los intereses de distintas clases políticas. Y ahí retomamos la pregunta: ¿qué hace la política alrededor del fenómeno cultural en nuestra nación? Pues nunca les ha interesado a estas clases políticas que tradicionalmente han tenido el poder en nuestro Estado. ¿Cuáles son las políticas públicas que han conquistado? ¿Cuáles son los desarrollos culturales? No, nos enseñan una cultura. Incluso usted ve prensa en esta ciudad y nos enseñan que a nosotros nos identifica una cultura del no pago de los servicios públicos. Así lo dicen textualmente en los medios de comunicación. Entonces, no solamente están contentos con el hecho de que la gente no responda, sino que le inculcan
en cuanto a su concepción mental, que esa es nuestra verdadera identidad, de ser tramposos. Eso es cultura. No, eso es simplemente un daño que le están haciendo a la sociedad deliberadamente con el propósito de someterla. Entonces, hay que reevaluar todo lo que es concepto de cultura, porque no solamente son fenómenos de arte, sino que son fenómenos comportamentales del individuo en sociedad. La cultura asociada al comportamiento. Hoy se le ha puesto a ese término más apellidos que realidades. La cultura tradicionalmente son el conjunto de conocimientos, tradiciones, principios y valores que ha adquirido la humanidad a lo largo de la historia. Pero si analizamos la cultura política, entonces las prácticas que se denominan culturales son más bien antivalores, como nos los está ilustrando el doctor Raimundo Marenco. Marenco dijo una cosa, para no dejarla ir, el tema de lo... a veces el tema, cuando uno habla de conocimiento, la gente siempre lo elitiza. Y resulta que no se dan cuenta que precisamente cuando usted habló ahora rato de Juancho Polo, etcétera, etcétera, de esta gente que hacía ese tipo de genialidades, es que el conocimiento no solo se quiere en los libros. También hay un conocimiento oral que hace parte de la cultura. Ahora, es bonito el ejemplo, ¿por qué? Porque te das cuenta de la profundidad de las frases de Juancho Polo. Sí. Y eso fue creado a oralidad. Lo que significa que cuando la gente es seria, cuando tiene quien la eduque en la casa, quien le dé conceptos, que si una sociedad está formada de acuerdo con ciertos conceptos serios, terminas haciendo gente seria. Entonces, para abonarle a eso. Sin duda. Y a mí me cuesta creer que Juancho Polo fuese analfabeta. No, yo sé que analfabeta, yo tengo la historia, y analfabeta completamente no era, pero tampoco era para que hubiera llegado a ese nivel. Sí, correcto. Pero imagínate a dónde vamos ahora, a los conceptos de analfabetismo funcional, que es peor. Y artificial. Es peor que el que no sabe leer ni escribir, porque este sabe leer y escribir, y lee y estudia, y son doctores y son magíster, y tienen una cantidad de preparación extracurricular, y resulta que ni siquiera entienden lo que leen. Yo creo que si se hace en Colombia un verdadero expulgue de conocimiento, vamos a quedar con muchas maestrías y muchas vainas por ahí colgando, ¿sabes? Sí. Así es. Despulgue del conocimiento. Es un buen concepto ahora para introducir, sobre todo en un viernes, hablando de cultura. Doctor Rigail Romero Martínez. Hablemos de cultura ciudadana. Ojo con estos dos términos. Cultura y ciudadanía. ¿Qué es lo que hace a un ciudadano? Particularmente porque en Colombia, cuando se habla de identidad, se habla de ciudadanía. E identidad y ciudadanía van de la mano. Amárremelo ahí, doctor. Adelante, doctor. Esto está complicado con el maestro aquí. No, está a cuchilla el maestro. Mira, hay una cosa que me llama la atención, Julio. Hace poquito creo que estaba comentando con unos amigos. Yo generalmente cuando voy en mi vehículo, yo ya no escucho radio, ¿cierto? Pero en esta ocasión, no sé qué fue lo que pasó, se me descargó el celular, no pude colocar la música personal, entonces coloqué la primera emisora que encontré en el radio. Hermano, qué fastidio escuchar los locutores de ahora. O sea, los locutores, si no hablan como coleto, ¿cierto?, no pueden trabajar. ¿Ya? Y ahí y estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Marenco. Mandamos un mensaje de que nuestra cultura de relacionamiento o de expresión es la chabacana, es la vulgar, ¿cierto? Entonces, eso es lo que estamos transmitiéndole a nuestros jovencitos y a nuestros niños. Como cuando, digamos, en el pasado, yo me acuerdo cuando yo era niño, pues cuando uno escuchaba a un locutor, uno veía una persona con tremenda dicción, hablaba bien, una voz chévere, ¿cierto? Generalmente muy cultos. Y ahora, hermano, terminamos teniendo unos locutores de radio completamente vulgares, porque son así, vulgares. Nosotros no podemos ir permitiendo, ¿cierto?, que en algunos medios de comunicación
transmitan una información equivocada a las nuevas generaciones. Creo que ahí estamos pelando cobre con eso. Y yo creo que incluso desde las administraciones distritales y departamentales, doctor Maneco, nosotros tenemos que empezar a ver cómo incidimos e intervenir de alguna manera, decirle a la gente, hermano, vamos a hacer un poquito más culto, menos inculto, más elegantes, ¿cierto? Porque al final eso no va a pelear con nada. Qué bonito cuando uno ve a un niño que habla bien, ¿cierto? Que va a la escuela y se expresa bien. Hermano, qué bonito es cuando uno ve a un niño tocando un instrumento musical, ¿cierto? Qué bonito es cuando ve uno a un niño haciendo una obra de teatro. Yo soy fascinado con las artes. Cuando veo a alguien bailando, cuando veo a alguien creando un verdadero contenido, digamos, que le da valor agregado a la vida, ¿cierto? Porque eso es otra. Y esto no es una crítica tampoco para destruir a lo que ahora se llaman creadores de contenido. Es una forma, digamos, legal, valiosa, de generar algunos ingresos también desde las redes sociales. Y eso está bien, hermano. Pero creadores de contenido, vamos a ponerle un poquito más de altura a la cosa. Eso no nos cuesta más y le generamos valor a la misma existencia como persona. ¿Ya? Vamos a generar que los procesos culturales hagan parte de nosotros de una buena forma, pero sobre todo que la cultura genere plata, porque puede generar plata como una industria, Julio. Sube la temperatura en el termómetro. Y cuando decimos esto es porque lo que viene es calor. Hay que meterle fuego a esta conversación. Y vamos a provocar aquí al maestro Martín Madera. ¿El problema cultural de Colombia reside en el liderazgo o en la gente? En ambos. En ambos. Cuando te dije aquella frase famosa de mi profesor, que hay un acuerdo tácito entre mediocres, es porque se hizo un país responsable. Y entonces, viene al dirigente, entre comillas, él cree que le conviene tener a ese tipo de gente. Y la gente también dice, yo con este estoy bien, porque es que si tenemos este caos aquí en Colombia, yo puedo preñar a la prima mía y no me pasa nada. Yo puedo tirármela de Sugar Daddy y tampoco me pasa nada. Yo puedo escribir lo que me dé la gana y nadie me dice nada. Yo le puedo inventar la madre al presidente, por ejemplo. La gente cree que no. Pero eso de maldecir al presidente, llámese como se llame, es la mejor demostración del descuaderne que tiene este país. ¿Y a qué nos llevó esa vaina? Nos quitaron de la parte académica, nos quitaron en la primaria el tema de la disciplina y la conducta. Disciplina era una cosa, conducta es otra. Conductual es irrespetar al profesor. Disciplina es rendir, como tiene que ser. Entonces nosotros perdimos de vista el respeto al profesor, el respeto al doctor, el respeto es que está, y ahí viene y tiene la culpa la nueva psicología, ¿no? La psicología moderna, que ha terminado en una cosa macabra que se llama neuromarketing, que trabajan esencialmente en lo que a la gente se le abre, que es 70%, 75% sexo. El ser humano es eso, en la libido. Y trabaja, yo lo sé porque yo trabajo en canciones, pero yo nunca voy a hacer una canción que haga ese tipo de daño, ¿me entiendes? Porque lo tengo claro. O sea, yo tengo que servirle con mis canciones a la sociedad. Yo no puedo hacer canciones que inviten a una niña a que salga a preñar a los 13 años. ¿Entiendes? No porque no pueda, porque la naturaleza le dijo que sí. Cuando la naturaleza, un diálogo que yo tuve con mi hija una vez, le decía, bueno, ya la naturaleza te dijo que sí puedes tener esto. Pero la sociedad te dice que no. Y el conocimiento te dice que no. Y los seres humanos somos socializados. ¿Y qué es la socialización? Es precisamente alinear al animal. Porque si nos comportáramos como el mico de hace 20.000 años, entonces no tuviéramos comportamiento adecuado. ¿Ya? La socialización siempre implica tener prohibiciones, algunas cosas que no son, para que se pueda funcionar. Entonces estos manes crearon el tema de la cultura del caos que nos conviene, ¿no? Para coger a la gente, comprarla con un pastel,
comprarla con una vaina, decirle cualquier cosa, que se traguen la carreta de que fulanito no sé qué, te asusten con otra vaina. A mí no me asustan con nada, ¿me entiendes? Yo no, lo que siempre he dicho, no le como carreta a estos politiqueros para nada, me disculpan, pero siempre me he referido así. No le como carreta a esta película. ¿Por qué? Porque, oye, hablen de cosas esenciales. Tú veías un debate y tú decías, tan fácil que sería decir tal cosa para debatir lo que este man dijo. Y salía un cuchimbo de esos que estaban ahí. Ah, que usted no sé qué, que usted no sé cómo. ¿Quién dijo que eso es un debate presidencial? Buscando ofender y coartar, buscar votos en las emociones de la gente. Se puede ganar votos diciendo que se pueden hacer cosas interesantes. El doctor, por ejemplo, lo invito, en la gobernación, lo invito a que haga un estudio de la vocación de los pueblos del Atlántico. Sí, por supuesto. Y es fácil, por ahí es que es fácil hacer el presupuesto, por la vocación, y no por el mancito de la danza que viene a creer que él es el único que hace cultura en el pueblo, ¿sí me entiende? Sino porque, por ejemplo, San Jacinto, hamacas, tambores, Yo le planteaba una vez al doctor Rodado, sembremos 10 hectáreas de ceiba en Tubará. ¿Esa vaina para qué? Para convertirlo en una industria cultural de congas, hacen tambores. La LP vende más de $30 millones al año. Y esa es una madera ideal. Y esa es la madera ideal para eso. O sea, no concebimos todavía que podemos mezclar medio ambiente, cultura, industrialización. No nos cabe en la cabeza. Cultura, medio ambiente e industrialización, nos está diciendo Martín Madera, doctor Raimundo Marenco. Hablemos de su aspiración a la gobernación, aprovechemos que está aquí. ¿Qué es lo que motiva a Raimundo Marenco a ser el próximo gobernador del departamento del Atlántico? Necesariamente el departamento exige un estrecho vínculo entre las políticas nacionales del actual gobierno en torno a todas las entidades territoriales del departamento. Existe una oportunidad idónea, sobre todo, para tratar de representar todos esos intereses alrededor del departamento que han propendido por un modelo de gobierno diferente al que usualmente nos había venido rigiendo. Y de hecho hay unas oportunidades muy idóneas en estos instantes. ¿Por qué? Porque todos esos fenómenos de corrupción, de compra y venta de votos, toda esa hegemonía que ejercían las castas políticas tradicionales, el nuevo gobierno está apartado de todas estas clases políticas tradicionales y normalmente todas esas transferencias, todos esos recursos que eran enviados por parte del gobierno nacional, lo que hacían era en la práctica alimentar todos estos propósitos electorales de estos sectores, aunado al hecho de que existe un clamor generalizado por parte de la población del departamento que se encuentra en un estado de postración, históricamente los han tenido así, y efectivamente quieren todas esas ayudas del gobierno nacional y quieren la implementación de todas esas políticas aquí en el departamento del Atlántico. Entonces el escenario está dado para poder desarrollar ese tipo de políticas en el departamento, pero eso sí, tiene que ser con gente de estos sectores progresistas y estos sectores alternativos. Y aquí es en donde hay que llamar la atención de la población del departamento del Atlántico, y es que hoy día hay un sinnúmero de candidatos camaleonizados que pretenden arroparse y levantar las banderas del progresismo cuando históricamente han formado parte precisamente de toda esa clase política que mantienen la humillación, que mantienen la postración y que ha ultrajado a los habitantes del departamento del Atlántico. Y hablando de recursos naturales, ahí está, un departamento lleno de agua. Y aquí lo que menos existe es una política ni una cultura tampoco alrededor del agua, que
prácticamente el departamento del Atlántico es una isla. Por el lado de la ribera del río Magdalena son 104 kilómetros y por el lado del canal del Dique son aproximadamente 115 kilómetros y acá estamos bañados por las costas del Mar Caribe y padecemos problemas de agua, padecemos problemas de hambre y pues no existe una coincidencia ni una consonancia alrededor de las políticas públicas nacionales con las políticas locales y no pueden levantar las banderas todos esos sectores que han postrado al departamento del Atlántico. Ahí está el canal del Dique, 10.000 cadáveres aproximadamente, la fosa subacuática o la fosa acuática más grande que tiene el país y también fue un sinónimo de tragedia en el año 2010 con toda esa inundación que se produjo por la desatención del gobierno departamental alrededor de las necesidades de todos estos sectores agrícolas. Entonces, un cuerpo de agua como es el canal del Dique, fíjese que tenemos 10.000 personas ahí sepultadas y también ha sido la causa de una tragedia del departamento por una desatención de en su momento el gobernador del departamento del Atlántico. Entonces, algo que nos reporta vida, como es el agua, resulta que aquí se convierte en un sinónimo de tragedia. Entonces, a la gente hay que ayudarla. Y no solamente desde el punto de vista económico, material, sino desde el punto de vista ideológico, intelectual, a través precisamente de estos fenómenos culturales. Entonces eso es lo que lo motiva a uno a abanderar toda esta clase de procesos. La cultura es potenciadora del desarrollo, del progreso, porque quien logra descubrir su talento y desarrollarlo tiene mucho que aportarle a la sociedad. Literalmente, una persona que rescata valores, principios, tradiciones, tiene el potencial para ejercer el liderazgo en todos los ámbitos. Doctor Rigail Romero Martínez, hablemos de liderazgo en la ciudad. ¿Por qué quiere usted liderar el distrito de Barranquilla? Precisamente, Julio, por eso. Porque no tenemos líderes. No tenemos líderes. Es una tristeza lo que está pasando en la ciudad de Barranquilla. Fíjense. Hace unos días nos notificaron que la Aerocivil va a obtener otra vez la administración del aeropuerto Ernesto Costizo de Soledad, pero que sirve a la ciudad de Barranquilla. Es una entidad completamente importante, el aeropuerto es algo que nos une a Colombia y el mundo y resulta que aquí no hubo nadie que alzara la voz para decir que algo estaba pasando en el aeropuerto de Barranquilla. Unos concejales completamente mudos, ni uno se pronunció al respecto con el tema del aeropuerto. ¿Dónde está el contralor distrital? ¿Dónde está el contralor departamental? ¿Dónde está la gerencia de la Contraloría Nacional del Estado de la República aquí en Barranquilla y el Atlántico? Entonces, como no hay ni uno y ahora se quieren acomodar a ver cómo siguen amangualados, porque están amangualados, entonces quieren hacer componendas aquí para seguir haciendo exactamente lo mismo. Yo estoy en desacuerdo, aunque respeto la decisión de los compañeros de la ADA de salirse de la coalición y no dar la lucha interna, pero los comprendo, porque eso da rabia y desgasta, ¿cierto? Pero yo sí he decidido continuar dando la lucha dentro del proceso del pacto histórico para poder tratar de renovar esos liderazgos. Esos liderazgos que no permiten que la ciudad siga avanzando o avance de mejor manera o que haya un mejor control político, porque no existe. No existe control político. Aquí hay una neomonarquía y todos somos súbditos. Yo no me voy a cansar de repetir eso, porque por lo menos creo que yo estoy consciente que soy un súbdito. Lo que pasa es que ya no lo quiero ser. Quiero mostrar
el pueblo barranquillero, que podemos alzar la mano y decir, hermano, hasta aquí, ya basta. Hay muchos liderazgos que pueden empezar a surgir y pueden ayudar a empujar esta ciudad a avanzar, pero a generar esa cohesión de la oportunidad. O sea, podemos, entre todos, podemos empujar esto y construir. Aquí no hay dioses. Los dioses no existen. Bueno, nada más hay uno. Pero los semidioses aquí no existen. Entonces, Julio, estoy completamente convencido que nuestro lenguaje, nuestro mensaje es suficientemente claro y vamos avanzando en la construcción de esa renovación del liderazgo de la ciudad de Barranquilla. Yo les quiero mandar un mensaje aquí muy contundente. Nosotros tenemos la preparación y la claridad suficiente para tomar la rienda de la ciudad de Barranquilla. Pero también tenemos la capacidad suficiente para, con unas reglas de juego claras y no amangualadas, ganar la nominación del pacto histórico y seguir, ¿cierto? Yo voy a seguir dando la lucha por toda esa cantidad de opinión que hay por fuera de las discusiones políticas, porque, doctor Marenco, por fuera de las discusiones y de los pasillos políticos está la verdadera opinión, la gente que quiere que esta ciudad continúe avanzando, pero sobre todo que sea una ciudad para todos, no para uno, dos o tres. Entonces, es importante, y con esto termino, tener claro que paradójicamente, para poder conseguir que la gente crea que podamos avanzar, tenemos que ampliar la cultura de pensar por uno mismo y no creer que hay uno o dos que pueden pensar por uno y son los únicos que tienen la varita mágica para hacer las cosas. No, vamos a continuar con este proceso hasta el final y espero que podamos llegar claro con el mensaje. Y ese es mi labor aquí en este proceso, en esta temporada política. Sube la temperatura en el termómetro. Las buenas conversaciones son como el tiempo, sensaciones, van más allá del reloj y el tiempo nos obliga a ir concluyendo. Maestro Martín Madera, hemos hablado de cultura, de valores y de liderazgo. ¿Cuál es su mensaje para los televidentes que nos ven a través de la señal de televisión y de las redes sociales a nivel mundial? Bueno, queda mucha cosa por decir, pero yo quiero dejar una inquietud que quiero compartirla con el doctor Marenco y el doctor Romero, y es que la cultura como fenómeno social, como una representación de pueblo, tiene su estatura. Yo creo que deberíamos saber de qué estatura estamos. ¿Por qué? Porque a veces todos estamos de acuerdo en que con esto de que la capacidad de los pueblos nace en la raíz. Pero resulta que hay un término que se llama después chauvinismo, que es creer que cualquier cosa que tú hagas es tan valiosa como tú lo piensas. ¿Ya? Entonces no potenciamos. Hay una capacidad cultural. ¿De qué tamaño está nuestra capacidad cultural? ¿No será que nosotros tenemos que importar conocimiento? Como lo hicieron en Finlandia, lo hicieron en países representativos. Hay unos informes muy lindos de Sophie Banerjee, el libro que te dije de Repensar la Pobreza. Son unos estudios, el de Oppenheimer en América Latina, por ejemplo. Tenemos que hacer eso. ¿Por qué? Por ejemplo, en el ámbito de la música. A veces la gente se molesta. Yo, por supuesto, no estoy capacitado para hacer ciertas cosas, pero si a mí me dijeran mañana, mira, necesitamos que acompañes a Pavarotti, no, yo no puedo acompañarlo. Primero, ya los dedos no me funcionan, y entonces traigan al que puede hacerlo. Nosotros queremos formar un país diferente con la misma gente, con la misma capacidad, con los mismos vicios. Yo creo que esto es un tema generacional.
yo creo que es urgente que traigamos, no solo rescatar la Mirada Rosa, que en un tiempo fue un teatro brillante, que fue cuando yo me hice en el conservatorio. Tenemos que rescatar la estructura ya de los grandes escenarios y todas las cosas, pero también traer conocimiento. Tenemos que ser músicos no para el Carnaval de Barranquilla, sino para competir con el mundo. Tenemos que hacer músicos de porro, como lo están haciendo en Montería, trayendo gente de otro lado, para que la gente suene y sea competente con el mundo. ¿Ya? Y no es con la misma gente que tiene ese mismo conocimiento, la misma concepción que traen en su cabeza hace 30 años, que la viven regando, entre otras cosas, entre alumnos. Y entonces te cabe aquella frase del maestro Peñalosa una vez en el Hotel del Prado: no engañen a nuestros niños, tráiganle verdadero conocimiento. Tenemos que hacerlo. No sé qué opinan ustedes. Traer conocimiento. Sin duda, las naciones del mundo se desarrollaron a partir del aprovechamiento de esos cerebros que en sus países, por diferentes circunstancias, tuvieron que emigrar. Nos está diciendo el maestro Martín Madera. Muchísimas gracias, maestro Martín Madera, por estar con nosotros hoy en el Termómetro por CTV Barranquilla. No, gracias a ti. Contento de estar aquí compartiendo. Cada vez que me invites, seguramente vamos a tener algo que decir, de acuerdo con el enfoque que tengamos. Y bueno, siempre les dejo ahí la inquietud de ponernos a estudiar más, aprender más, entendernos más y bueno, y sobre todo, amor, que también se nos ha olvidado. Sobre todas las cosas, amor. Doctor Raimundo Marenco, cultura, valores, liderazgo. ¿Cuál es su mensaje para los televidentes del Termómetro? No resignar. De hecho, creo que la búsqueda por una justicia social, por un equilibrio en el país, alrededor de equidad, es importante. La cultura necesariamente no está depositada en nuestra concepción mental. El hecho de que nosotros podamos estudiar a Bach, a Beethoven, a Schubert, todos esos clásicos, estructura el conocimiento musical del individuo, no partiendo solamente de, ¿cómo le llaman los músicos? La guataca, alrededor. Del talento puro, pero que no podemos quedar en el talento puro porque entonces no te potencias desde el punto de vista del mecanicismo, ¿me entiendes? O sea, es un tema de técnica. Y lo que decías de traer conocimiento es que no es nuevo. Ahí está el maestro Gunther Renz, Fue mi profesor. que fue profesor suyo. Entonces, ahí está la muestra, que enseñó muchísimo, el maestro Antonio María Peñalosa. Sí, pero no fue una política. No fue una política, fue que se enamoró de una San Jacintera y vino a tener a Barranquilla, que eso es otra cosa. Pero ahí está. Pero tiene que ser una política de Estado. Por eso, ahí está la muestra de que sí tiene asidero. Exacto. Y tiene respaldo lo que has pensado alrededor de lo que debería ser esa contribución, trayéndolo como aporte extranjero hacia la construcción de nuestra verdadera identidad. Entonces, no, simple y llanamente eso. El país necesita mucho desarrollo, el tejido social hay que recuperarlo, para poder pensar en cultura hay que matar el hambre, para poder matar el hambre hay que traer todas esas políticas públicas alrededor del rescate de la verdadera identidad y de la verdadera necesidad que requiere nuestra población. Si no conseguimos eso, la cultura estará siempre en el ostracismo, en el abandono y en el olvido. Y en el olvido. Muchísimas gracias, doctor Raimundo Marenco, por estar con nosotros en el Termómetro por CTV Barranquilla. Muy amable a ustedes, con Martín Madera, muy complacido de poder haber compartido con Rigail Romero, muy amable por la presencia y siempre, Julio, mucha gratitud por todo este interés de desarrollar el pensamiento crítico de todas las personas que nos ven, que eso básicamente es la conquista y el valor de todos estos programas, ¿no? Muchísimas gracias. Doctor Rigail Romero, hemos hablado hoy de cultura, de valores y de liderazgo. ¿Cuál es su mensaje
para los televidentes del termómetro. El mensaje que yo quiero darle es que nosotros podemos estar mejor. Nosotros no podemos conformarnos con la mediocridad. Podemos estar mejor, podemos desarrollarnos como sociedad mejor, podemos ser un ser humano mejor. Y una de las formas para combatir la delincuencia, vuelvo y repito, y quiero ser muy claro en este tema, es desarrollar la cultura. Vamos a desarrollar la cultura. El mensaje que yo les mando aquí, quiero que sea también muy claro, es que podemos hacer que las cosas pasen. Simplemente tenemos que atrevernos, Julio, y con esto termino, no sin antes darte las gracias a ti y al panel, doctor Marenco, y quiero decirle al maestro Martín Madera que he disfrutado mucho de la tertulia con usted y hoy creo que soy una persona mejor, con un mejor conocimiento de la cultura y una mejor concepción desde el punto de vista filosófico. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a usted, doctor Rigail Romero, y a todo este panel de lujo que hemos tenido hoy. Lo hemos visto. La cultura tiene un impacto, un efecto y unas consecuencias transformadoras o degenerativas de la sociedad. La sociedad avanza al ritmo de su cultura. La cultura tiene 4 ángulos como la concebimos. Conocimiento. La cultura potencia también las tradiciones. La cultura desarrolla la técnica y tiene un contenido altamente espiritual. La cultura se fundamenta en los saberes y los saberes no están asociados exclusivamente a la educación formal. El saber viene de la experiencia y de la puesta en escena de aquello que aprendemos y de lo que conocemos. A propósito de los escándalos, quiero finalizar este programa con una reflexión. Al árbol caído hay que tenerle consideración. Hoy las personas que están en el ojo del huracán por actuaciones disciplinarias, por investigaciones judiciales o por actuaciones críticas y señalamientos de acuerdo a su conducta, lo único que hemos observado en la mayoría de la gente, más allá de la condena, del señalamiento y de la crítica, es la ausencia de solidaridad. Es la justicia la que tiene que esclarecer cualquier tipo de circunstancia. Y en un Estado social de derecho se debe presumir la buena fe y no la mala fe. Eso provocará un verdadero cambio en la concepción que tenemos. Darle la oportunidad a la gente de que se exprese, reflexione y provoque los cambios que tanto está esperando este país. Recuerden siempre esto: no existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.